Vas entrando y a las personas que ves caminando por la calle y todo, en su mayoría son así extranjeros, y lo estamos comprobando. Prácticamente pues se escucha mucho el inglés por todos lados. Aquí hay una comunidad de extranjeros muy grande. Todos. También hay alemanes, austriacos, de Dinamarca. Wow, también. ¿Tú crees que beneficia más o afecta el que venga tanto gringo y eso aquí a vivir? Y no nada más Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Vean, aquí también. ¿Yo me parezco? ¿Y ya viste cómo se llama ese café? Los Gringos Café. Entonces, bueno, ya estoy más tranquilo, porque pensé que a lo mejor alguien se podía ofender. ¿Estacionas aquí tu carro? Y aquí te lo lavan. Ah, es pura persona, la mayoría de la tercera edad, amor. O sea, tal cual como te lo dicen, que se vienen aquí muchos a disfrutar su etapa de mayor sabiduría de la vida. Aquí mira, ahí están, tal cual. Hola chicas y chicos, acá andamos el mirador de Jocotepec. Quiero que aprecien esta vista que tenemos. El lago de Chapala es el lago más grande de todo México y uno de los más grandes también en toda Latinoamérica, Es enorme y prácticamente abarca 2 estados. Está una parte aquí en el estado de Jalisco y la otra parte da hacia el lado de Michoacán, que está bordeada por montañas o cerros y baja así muy contundentemente, de una manera muy radical, pum, hacia el lago. Aquí a un ladito hay un restaurante y hay un mapa, fíjense, del lago de Chapala. Este recorrido está muy padre, igual se los vamos a recomendar mucho. Venimos prácticamente de la carretera de Guadalajara y esta es la primer ciudad viniendo de Guadalajara por la autopista o por la carretera libre, y está sobre la orilla o la riviera del lago de Chapala. Aquí está Jocotepec y si se fijan está como en la puntita. Vamos a nosotros a pasar por esta parte, esa parte ahí de arriba, y vamos a Ajijic. Es la ciudad en donde hay la mayor concentración de población de Estados Unidos fuera de ese país, aquí en México. Obviamente hay otros lugares como Cancún o otras ciudades turísticas en donde llegan turistas, pero van, visitan y se regresan. En esta ciudad, en Ajijic, que es un pueblo mágico, ahí radican, no nada más entran y salen o están de turistas. Desde hace como 20 años comenzó ese fenómeno y se ha ido incrementando la población hasta convertirse en el lugar donde hay mayor cantidad de habitantes procedentes de Estados Unidos aquí en todo México. Y si ya se dieron cuenta, traemos puestos los cascos porque nos venimos acá en la poderosísima, una ruta muy agradable que pueden tomar también, ya sea en vehículo con familia o inclusive en la moto. Nada más que Carmen dice que ya casi no puede caminar ahorita porque venía algo cansada de la pompi. Es que sí está larga la tirada y ya teníamos rato sin no habíamos. Un viaje largo Esa es la primera parada que hicimos desde nuestra casa. Tomamos prácticamente carretera. Yo creo que es un trayecto de alrededor, pues sí son más de 100 kilómetros. Son como unos 115 kilómetros aproximadamente desde donde venimos. Y sí, fue como hora y media o pasadito de hora y media. Ándale, más o menos. Bueno, aquí hay un lugar que a Carmen le gusta mucho venir a desayunar. Yo creo que es la birria más deliciosa que hemos probado en nuestras vidas. Y conste que hemos probado muchas. Y esta zona, bueno, sobre todo Guadalajara, que es la ciudad también en donde se hace la mejor birria, pero créanme que este lugarcito al que vamos a llegar ahorita, que está aquí en Jocotepec, se los mega super recomendamos. Es que miren, yo para desayunar, si no es huevo, como que siento que no desayuné. Y la vez que venimos aquí a Jocotepec, dice mamá, hay que llegar aquí. Yo la verdad hasta me enojé
porque ¿cómo voy a desayunar birria? Pero bueno. Y si venía total, con hambre, venía así, venía enojada. Sí. Llegamos y ya que la vi, que la probé, fue la mejor decisión que tomó Omar. Tienen que... Ay, ups. La primera vez que venimos estaba bien tranquilo. Pero también la hora. ¿Sí? Ese día llegamos bien temprano, como 2 horas antes o más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Será Ahorita eso? son 11:43, pero el día que venimos por primera vez eran como las 9, una cosa así, era Ok. temprano. Ahí está la prueba de que sí está muy buenísima. Uy, se me hace que sí hay buena fila. El lugar está muy agradable, es familiar 100% y bueno, pues la tortilla recién hechecita, todo riquísimo. Vamos a esperar aquí un ratito. Esperemos no se tarde mucho. Esperemos que Tengo hambre. Carmen, ya no sé si ya la notaron, como que anda un poquito así como con hambre. Vamos a compartir mesa porque está muy lleno. Miren, ahí están haciendo las tortillitas. Hay una cosa curiosa que le digo a Carmen, que están llegando muchas personas con su cerveza en mano. Hoy es viernes. Viernes. Ayer Se me hace fue bebés. entonces ya me imagino cómo va a estar mañana Mañana y sábado. pasado. Pero sí, las personas que estaban haciendo fila hace rato, inclusive llegaron con su cerveza y no te dicen nada, te dejan pasar con tu... De hecho, los señores que tu estaban bebida. sentados aquí en esta mesa hicieron el comentario que parecía como que a lo mejor son de aquí o vienen seguido. Y decía la señora, oye, parece que es sábado o domingo por la cantidad de gente que hay. Gracias. Sigue igual de Sigue buena. igual. Eso. Tiene aquí su carnita, su como machito. Nos dijeron que la carnaza ya se había acabado, lamentablemente. Pero de lo demás, aquí está. A ver, la voy a probar así sin ponerle nada. Oh, es que como que tiene un chilito que le da un sabor bueno. muy riquísimo. Ya Carmen ya va recuperando su sonrisa, miren, ahí va poco a poco. No, pues también, oigan, ya son más de las 12. También le tiene miedo a morir. Vean esto. No manches. Ya lo había puesto, pero lo voy a poner un poquito más. Le hace agua a la boca. Es que de verdad, gente, No manches. ustedes no saben. Eso está. Uy. Pues miren, yo me comí como 6 tortillas No manches. más la ¿neta? quesadilla. Yo ya me puse el casco. Qué barbaridad. Ya no salíamos, ya nos habíamos quedado dormidos ahí en los equipales. No, yo sí, 3 tortillas nada más. Y estuvo a muy buen precio. Nos comimos nuestros 2 platos de birria, muy riquísimos. Pedimos media orden de frijolito, nuestras 2 quesadillas, una nuestras bebida. bebidas y fueron 420 pesos. Una catarinita. Ándale, es de buena suerte. Y bueno, la otra ventaja es que ya Carmen ya viene ya más relajada. Pues tu diario me quieres traer con hambre. Solo me hizo falta un café. Oh, que ahorita nos lo tomamos. Vamos hacia allá, miren. Por este mismo camino o carretera empezamos a bordear todo lo que es la ribera del lago de Chapala. El trayecto es muy agradable por esta zona. La verdad es que el clima es inigualable. Nos damos cuenta de la cantidad de desarrollo que hay actualmente, fraccionamientos y construcciones nuevas. Son muchas, hay casas muy grandes, como pueden apreciar. Y estamos en el mes de enero y es impresionante el ambiente primaveral que se percibe. Igual me hace recordar mucho como
los paisajes o ambientes tipo californianos. Aquí estamos entrando ya a San Juan Cozalá, un pueblo que está antes de llegar a Jijic, que tiene muchos balnearios y aguas termales. Hay una zona enseguida de restaurantes que también están muy atractivos y hay inclusive restaurantes de corte internacional. Honestamente se alcanza a percibir la influencia norteamericana. Ya en esta zona hay colegios en donde vienen con nombre en inglés, y también al ir ingresando al pueblo se alcanza a percibir esa influencia. No sé si alcanzan a apreciar qué grandote está. Y pues ya llegamos aquí a Jijic. Venimos primero aquí a el malecón a recorrerlo para que lo conozcan. Nuestras primeras impresiones, literal, miren, ahí va esta pareja ya de adultos mayores, pero es muy notorio que pues son nativos de allá de otra latitud. Y es súper notorio que vas entrando y a las personas que ves caminando por la calle y todo, en su mayoría son así extranjeros, pues, o sea, su tez muy blanca, y pues es muy obvio que son personas que nacieron aquí, y lo estamos comprobando. Prácticamente pues se escucha mucho el inglés por todos lados. Yo les voy a decir mi hipótesis, por qué hay tantas personas que se vienen a radicar para acá de otras, pues allá de Estados Unidos y de Canadá. Hay una serie de artículos que se publicaron hace años. Yo recuerdo, todavía estaba chavaloncillo, hace no mucho. Y esos artículos hablaban de que se consideraba como uno de los mejores climas a nivel mundial la zona de la ribera de Chapala. Inclusive lo ponían dentro del top 5, top 6 de los mejores climas en el mundo. Yo me imagino, y eso fue hace aproximadamente como unos 18, 20 años. Y el boom de la migración muy fuerte fue más o menos en esos años, hace como 20 años. Yo creo, y más como pues los gringos son muy de estar leyendo, investigando, yo creo que dijeron, oh mira, hay un lugarcito allá en México que tiene un clima espectacular, pues y vamos. Pues obviamente yo creo que sobre todo personas adultas ya jubilados que buscan que a lo mejor les rinda un poquito más su dinero, sus dólares, se vienen para acá, empiezan a comprar propiedades, se empieza a correr la voz cada vez más y más y más, y pues hasta el día de hoy es el punto con la comunidad en México más grande de norteamericanos, canadienses. E inclusive yo creo que ya personas de Europa y de todo el mundo que radican aquí, o sea, aquí ya viven, aquí ya hacen su vida, y se ve que cada vez es más. Entonces, esa es una de pues, ahora díganme ahí, pongan en los comentarios si ustedes coinciden con mi teoría. La otra que íbamos platicando, amor, es que haz de cuenta que te vienes a una zona como de playa, pero sin la incomodidad de ese calor tan que a veces en lugares de playa generalmente es muy muy fuerte, ¿no? Así. El clima es muy pesado. Entonces aquí estás como en una zona así, pero sin tener que soportar tanto como esas inclemencias del tiempo. Ahí pónganos en los comentarios ustedes por qué creen que se dé este fenómeno. Fíjate que aquí todo esto tienen mesitas. Ajá. Y veo que va a haber una exhibición de café, chocolate, festival. Es festival de chocolate, vino. ¿Fue o va a ser? Yo creo que va a ser, no nos va a tocar. Va a haber un evento sábado y domingo que es un evento gastronómico. Se llama el Festival del Café, Chocolate y Vino, donde vienen de diferentes partes del país
marcas de café, chocolates, vinos, mezcales, tequilas, y algunos artesanos igual. También hay una zona gastronómica que vienen hasta de Venezuela. Ah, no me digas, es Sí. internacional entonces. Sí, sí. Órale, ¿y va a haber degustación y eso? Sí, usted puede pasar y si compra su copa puede pedir degustación de vinos, de tequilas, y también si compra su taza también puede pedir degustaciones de chocolates, de cafés, que están en toda esta zona. Todo esto Ok, nos platicabas que tú no vives aquí. No, no. ¿De dónde nos acompañas? de Morelia, Michoacán. ¿Ustedes tienen algún negocio de esos productos o algo así? No, más bien somos parte del equipo organizador del evento. Ah, perfecto. Entonces, ustedes andan, yo creo, por varios puntos de la República. Sí, como Órale. ha habido eventos en Valle de Bravo, Ah, muy en bien. Pátzcuaro, allá en Michoacán, Ok. en Monterrey y en Mazamitla, aquí cerquita. ¿Cómo se llama la asociación o el grupo al que pertenece? Es el Festival del Café Chocolatillo, Así se llama. lo pueden buscar. checar. En Instagram y Facebook nos pueden encontrar Ok. con ese nombre. Va que va. Pues muchas gracias, Emiliano, Gracias a por ustedes. comentarnos. Recurrentemente yo creo que se aprovecha este espacio para estar haciendo eventos. Quien a lo mejor nos esté escuchando, ¿ustedes creen que se vuelva a repetir más adelante, en algún Probablemente otro año? el siguiente enero. Se ha hecho ok. este enero, el pasado y el antepasado. Ah, entonces cada enero vienen. Sí. Igual para los que nos vean posteriormente, pues vénganse si quieren disfrutar y degustar de esos productos, vénganse en estas fechas. Ujú. ¿Sale? Gracias, Emiliano, qué amable. Ustedes. Mira, aquí hay como unas pistas para patinar. It's just because you have food in your stomach and you're running. Mira. Milo! Sí. Sophie. Estábamos buscando a alguien que hablara español. Ajá. O sea, soy colombiana, pero me viví hace mucho tiempo aquí. Que hay una comunidad de extranjeros muy grande. Todos. Inclusive nos dicen que de americanos y canadienses, Canadienses es muy poquito porque también hay alemanes, austriacos, de Dinamarca, rusos, Wow, también de Europa. de rusos también, sí. creo. ¿Tu nombre cuál es? Quetzali. Quetzali. Ajá. ¿Y por qué pues acá andas en México? Como Si papá se puede saber. antropólogo, entonces pues le quedó perfecto venir para acá y yo ya adopté, el idioma no, ahora sí que de donde ya estás ya hablas igual Claro. y todo. ¿Y ya Sí. tienes mucho tiempo aquí? Tengo tiempo aquí, estoy en Colombia, estoy en Chile y Ok. así, entonces Ahora un sí que poquito. también donde llame el trabajo, me Exacto. imagino. Ah, y la familia, porque Va. nada más yo. ¿A qué le atribuyes tú o por qué piensas o qué es lo que tú sabes por qué hay tanto extranjero viviendo aquí Ah. en este pueblito? Todos dicen que tiene algo mágico, el lago, la montaña y el clima. Que no lo hay, en todo el año el clima es bastante especial. Por más de que haya a lo mejor unos días nublados, lluvias, lo que quiera, de todas maneras va a haber solecito, es cálido. Ya. Nos vinimos en la moto Ok, y veníamos entrando y le dije, oye, ¿es de cuenta que vas entrando a una zona de playa, sí. pero sin el clima así tan extremo? Tan abrazador. Ajá. Exactamente, sí. Y como que disfrutas de ese tipo de ambiente un poquito, pero sin agobiarte tanto por el clima, Aquí ¿verdad? lo tienen como una eterna primavera. O sea, Ya. ves que tiene a Cuernavaca como la eterna primavera, pero aquí pues hay agua, entonces todavía Ándale. tiene, súmame las aguas termales. Sala. Acuaco, Salaja, toda esa zona que es de aguas termales, entonces les queda también perfecto a ellos. Aparte sus dólares les rinden mucho más. Bastante, exacto. Que empezaron a vale venirse la mucho pena, combinado, sí. Como por ejemplo, yo tengo conocidos que están vendiendo sus casas porque quieren venir a comprar aquí. Órale. O están esperando ya tener su pensión, la juntan con la de su esposa y ya ven. Y dicen que una casa más o menos, si es una casa de 3, 5 millones, y dices, ¿qué? ¿Tú crees que beneficia más o afecta el que venga tanto gringo y eso aquí a vivir? Las personas como locales no se quejan porque tienen mucho trabajo. Ya. Mucho trabajo. Obviamente también ellos vienen y quieren poner su tipo de negocio para lo que ellos necesitan y todo Ya. ese rollo. Pero las personas que vienen como de fuerita se quejan que a lo mejor que está dolarizado y todo ese rollo, pero si haces balance, de todas maneras hay otros lugares, ciudades que... Mira, nosotros vivimos en una ciudad que es una ciudad media ¿Dónde? que está cerca de Colima, Ciudad Guzmán. A lo Ciudad mejor ya Guzmán. ubicas o Sí. has escuchado. He escuchado. Está muy cara la propiedad. ¿Está muy cara? Y hubo un boom de la agroindustria. Ah, Mucho sí. aguacate, mucho berry, Ok. muchos invernaderos. Ajá. Sí.
y entonces como que de repente empezó a subir la propiedad más y más. La plusvalía. Entonces es un fenómeno yo creo que se está dando en varios puntos. Bastante. Ajá. Aquí yo creo que se justifica un poquito más por el tema del movimiento del dólar, exactamente. ¿verdad? Pero bueno, si vienen también a dejar dolaritos, pues como tú dices, de alguna manera se compensa. Pero de todas maneras, o sea, por ejemplo, amistades así, yo que estuve un tiempo en Guadalajara y luego ya acá, pues compensa. Si estás como en una zona, pues, mejorcita de Guadalajara, pues es lo mismo que estás aquí. Claro. Yo te escuché hablar inglés. ¿Tú hablas puro inglés o español? Español. ¿Español también? Sí. Ok. ¿Y por qué hablan los dos idiomas? Porque yo vivo en Estados Unidos. Ah, ok. ¿Anda de vacaciones? ¿Andas de vacaciones Aquí aquí? ya vive. ¿Aquí vives? Sí, Ah, sí hablan, ¿inglés? pero muy, Por muy eso te poquito. pregunté. Sí, sobre todo ellos son Órale. los que más. Y también el de la camisa Anthony, Va. la camisa rayada, Mira, también habla infelices mejor. que andan descalzos así en... Como la nada. Ajá, Sí. echando del relajo. madre. Pues Gusto, ella es ¿eh? Kalila, mucho gusto. Hola. Que disfruten. ¡Qué También bella! ella está disfrutando el solecito. Oh, sí. Bueno, chicas y chicos, ya escucharon a Quetzali. Ella vive aquí. Y fíjense, qué sorpresa nos estamos llevando. Nos damos cuenta que no es nada más residente de Estados Unidos y de Canadá. Ella nos dice que hay muchas personas de Europa. Y el caso de ella, fíjate, del mismo Latinoamérica, que vienen a disfrutar de este clima y este lugar. Y pues ahí nos dejó sus opiniones. Qué mejor que escucharlo de alguien que tenga el conocimiento y la experiencia, Sí, que vive aquí. que vive aquí. Y dices, oye, está súper cool. Ve nada más qué tranquilidad, qué paz. Hasta las aves, mira. Ajijic, fíjese que el nombre de Ajijic es de origen náhuatl y significa de donde viene el agua, donde brota el agua. lugar donde brota el agua o lugar de agua. Y yo creo que es más que obvio por eso que tienen ahí. Vean las fincas que tenemos por aquí. Tan padres. Y algo nos comentaban sobre el costo de las propiedades. Que la verdad sí son, pues para empezar se cotizan en dólares, no en pesos. Entonces ahí está un punto. Díganos ustedes, amigos, qué piensan, si beneficia o afecta el que ya radique tanta persona en Estados Unidos y Canadá aquí. Si realmente costo-beneficio, ustedes qué piensan. Igual es un fenómeno que está sucediendo en varias ciudades de México, varios puntos. En la Ciudad de México ni se diga, ¿no? Está, pero cada vez más personas que se van a radicar de otras latitudes. Que bueno, el mundo cada vez es más global y al final de cuentas, pues es parte de ese fenómeno. Así que algo que es muy difícil de poder contener o contrarrestar. Y yo digo que al final de cuentas, si vienen a aportar y les gusta la cultura mexicana y todo, pues bienvenidos, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor dicen que sí les afecta a los locales. Sobre todo por el encarecimiento de las cosas y así. Pero bueno, ustedes van a tener la mejor opinión, amigos. Así que pónganos en sus comentarios qué es lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes? Lo tienen muy bien cuidado. Sí, está muy agradable. Oh, se antoja todo. ¿De todos tienes? ¿No te falta de ninguno? No. ¿Tienes elote? Órale. Sí. Aquí Carmen no aguantó el qué. A ver si no me muero, tengo un montón de tos. O me muero o se me quita, ¿verdad? A ver, que sean 2 bolitas. En cono, en cazuelita, güey. En cono. Ya valió la dieta. Sería abajo pónmele de coco y encima de elote, porfa. Yo de hace 1000 años que venía siempre pedía, pero llegamos a Chapala, nieve de elote porque es muy muy rica. No, chécate la nieve. Sí, una... Así lo se pide, tejuino con nieve de limón. Ok. Es una mega nieve. Bueno, está el cono como así bien grande. ¿Qué tal? ¿Está rica? ¿De qué es? ¿De qué la pediste? Mi mamá luego decía, ¿por qué te gusta ese elote? Y yo le decía, porque sabe como echadito a perder. Ah, cabrón. Tiene un toque como, o sea, es un Coco sabor y muy elote, ¿verdad? especial, sí. Viernes, sábado, domingo, si quieren una nieve rica o una bebida como la que yo me pedí, vénganse aquí. ¿Cómo se conoce este puestecito? Es Nieves Nevado de Toluca de Jocotepec. Nieves Nevado de Toluca de Jocotepec. Con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Luis.
Y Luis les va a dar un descuento. ¿Ah? Oh, se me hace, ajá. Si dicen que lo vieron acá en el canal. Lo que es la nieve y el tejuino, riquísimo. Te le falta limón, no sabes. Sas. O se te queda muy cargado. Igual Órale. te lo puedo. Órale, ya está. Ah, canijo. ¿Qué pasó la prueba o no? Bien refrescante. Y luego amanecí como el estómago medio raro. Con esto me acomoda. Bien. Esa es así dicen pues, ¿no? Ujú, Qué bueno está. ¿Cuánto fue, amigo? Serían 90. Pues bueno, vamos a disfrutar aquí tantito de la nieve y el tejuino. Luis, ¿ah? Sí, Luis. Sale Luis. Muchas gracias. A ustedes. Aquí están estos puestecitos, que también en el centro, ahorita vamos a ir para la parte de la plaza. Hay mucha artesanía que pueden adquirir. Todo lindo, miren. Veremos. Está buena la música. También si quieren venirse a dar un tour, aquí pueden, está este módulo para que vengan a darse su chapuzón. Navega con nosotros, Lago Chapala. Mira, allá hay restaurancitos al fondo. Qué agusticidad. La verdad que para venirse a dar una vuelta, aunque sea de fin de semana, y así está a gusto, ¿no? Está bien. Ya si son de otros lugares más retirados, pues vale la pena que se vengan varios días. Igual conocen aquí y luego se pasan a Chapala, se pasan a, no sé, conocen varios puntos de aquí de la que están bordeando el lago, que este lago pues es el más grande de todo Y es que la México. ventaja que entre uno y otro son minutitos de diferencia. Ándale, Entonces sí. ya te vas brincando de uno a otro. Sí, sí, sí. Pues vale la pena que se den la vuelta. Así es. Oílos. Ya nos escucharon. Mira, allá hay unos arriba. Ajá. Vean, ahí están. En sus nidos y Mira, los mira, siguen mira. como que armando. Míralos, se nos quedan viendo. ¡Ay, qué hola! Nos saludan. Así Mira. es. Se ven bien bonitos así asomados. Y los hola. Ahí están nuestros amigos. Mira. ¿Cuántos crees que haya? Ay, no sé, no se alcanzan ni siquiera a contar. Son bien argüenderos, ¿oídos? Oye, y están gordos. Sí. Grandes y gordos. Están. Corazón de Ajijic. Tiene algo muy especial también como la arquitectura, ¿te fijas? Ujú. Nos decía Quetzali que Qué bonito nombre. hay un, sí, la verdad que sí, que tiene una mística este lugar, que un tema místico y energético, el tema de la montaña con el gran lago, De hecho, si te fijas, está como todo muy, pues es o sea, paz, mediodía, pero pues está como muy tranquilo, muy... pura paz. ¿Sí? Tal vez es como un imán también para la gente. Ups, ¿No quieres que me lo lleve? casco. Aparte. Dicen de la eterna primavera, mira, estamos en el mes de enero, literal todavía en invierno. Mira aquí. Y chéquense eso, o sea, chéquense las flores, la vegetación, o sea, ¿sí? Sí, no nada más Cuernavaca es la ciudad de la eterna primavera. Vean, aquí también. Muchas casas con muralitos. ¿Hacia dónde será la placita, amor? ¿Hacia la Hacia izquierda, arriba. hacia la derecha? ¿Todavía más para arriba? Creo. Según yo ya estamos a la altura de la plaza. Sí, según yo es para allá. Amigo, la placita. Una cuadra hacia arriba. Ah, ¿para allá? Sí, dije. Gracias. Mira el carrito de golf. Ahí está la iglesia, ve. Acá mi amigo anda bien arriba. Andará bien. Bien elevado. Si Bueno. vienen en carro o traen su carro,
tengan cuidado porque hay callecitas como esta de aquí, está súper angosta. Sí, no. Y luego muchos se quedan como que mal estacionados. Ajá. Y nos tocó que cuando venimos, igual dejamos la moto allá y subimos caminando. Ya cuando veníamos, no recuerdo si de ida de regreso, pero ya había una camioneta golpeada y el dueño así de, Sí. ¿quién sería? Pero Y fue en esta calle, de hecho. para saber si fue en esta calle. Va saliendo de la escuela el chiquilín. ¿No es francés? ¡Wow! Todo lo que está vivo morirá. Todo lo bueno y lo malo se acabará. Todo lo que es fuerte come, canta, ama, bebe, baila, vive. Efraín González. ¡Wow! ¡Qué chido! Y tiene toda la razón. Ah, aquí estoy. ¡Carmen! ¿Sí me parezco? Con este pensamiento y luego volteas a ver todo esto y dices, wow, te lo ponen ahí, pero con esta imagen te lo explican a detalle. No más. Vicente Fernández. Wow, Está bonita. qué chido. Hay algo que pasó que se me hizo muy interesante. Venía la chica güerita con el niño, como que lo traía de la escuela. Ajá. Y lo alcanzó un señor. Señora, oiga, estas llaves se le cayeron, ¿son suyas? Oh, sí. Qué buena onda, ¿no? Pues sí. Y como que no hablaban inglés, amor. No, no era inglés. Era como... Era como un idioma de allá como de los Balcanes. Una cosa Algo así se así. me figuró. Pero mira, ahí está comprobado. No nada más es el tema de los gringos, como le decimos nosotros, así que tengo entendido que para ellos es un término medio despectivo. Si es así, disculpen, pero nosotros así popularmente, para hacer mención y referencia, así lo decimos, sin el afán de ofender. Mira, aquí está el mapa de Ajijic. Es un pueblo mágico pequeñito. La calle principal o la carretera es esa, la de gris. Y ahí están todas las callecitas para que, pues aquí no se pueden perder, ¿verdad? No. Y si algo rápido se vienen para acá y revisan. Decía sobre el término de los de gringos. ¿Y ya viste cómo se llama ese café? Los gringos café. Entonces, bueno, ya estoy más tranquilo porque pensé que a lo mejor alguien se podía ofender. Estacionas aquí tu carro y aquí te lo lavan. Ah, aquí fue donde llegamos a comer también. Está muy agradable. Dice que quieres tomar algo, ¿no? Pues tú dime, tú di. ¿dónde te late? Vean, amigos, pues lo que les decíamos, qué espacio tan agradable. Estos arbolitos que dan mucha sombra, con esas vallas enormes. Te dice micheladas y margaritas 2 por 1. Y disculpen porque yo sigo con el tejuino, la nieve. Y hay como el bar o la barra. ¿Te quieres pasar? No, a ratito. Pues se ve bien. Es más como bebidas y venir aquí a... Sí, es para tomarte algo El y restaurante ya un que snack. les decía Omar, el del Sí, fondo. ahí ya es comida un Ahí poquito sí más elaborada. vienen platillos. De hecho, me comí, Tienen- ya, no se me olvida, me comí unos chiles rellenos. Sí, es cierto. Y tú creo que pediste carne, ¿no? Un filete. Algo así. La pasamos muy a gusto ese día, muy relajados, muy tranquilos. Entonces, sí es cierto, la verdad es que compruebas que tiene algo especial este lugar. Tiene algo como una mística Que te relaja. que te relaja. Así es. Ahí van los amigos de mi amigo Samuel. Mira, qué grosero. ¿Sabes Samuel, qué? ya no le vuelvas a hablar nunca jamás en la vida. Saludos. Le decimos el chavalón porque está chavo. Ay, ajá. Así como yo. Pero es pura persona, la mayoría de la tercera edad, amor. O sea, Literal. tal cual como te lo dicen, que se vienen aquí muchos a disfrutar su etapa de mayor sabiduría de la vida. Aquí, mira, ahí están. Tal cual. Disfrutando de la vida. Así como tú y yo, Como debe ya ser. viejitos aquí. Tú sí estás viejito. Cuarentón, ya el joven. Yo Pues apenas mira. a mis 25. Algún día sí. Así te verás.
¿Ya se te está olvidando el español? Yes. Yes, of course. Curso. O sea, que por el curso. Of course. ¿Estás seguro que quieres entrar por aquí? Sí, mi amor, de rápido. ¿Pero qué me vas a comprar? Lo que tú quieras, ya sabes. Mira. Oh, un colmillo de tiburón. La guitarra de Coco. Es un convento. Por eso están Sí, las como casitas. viviendas. Estamos investigando algo sobre la iglesia que se llama Templo de San Andrés, pero De se llama, Apóstol. fue hecho De San Francisco. para San Francisco de Asís, y que es un convento, y que es de los pocos o de los únicos templos en donde también se da la misa en inglés. ¿En inglés? Dato curioso, Pues muy mal interesante. harían si no, con Sí, tanto... claro, pues aquí la mayoría Sí. hablan el inglés, ¿no? En el año de 1749 fue la colocación de su primera piedra, pero existen indicios de que en el año de 1532 ya existe aquí una capilla. Ah, mira. Jesus. Ay, ya se dieron su baño. ¿Ah, sí? ¿Se metieron? Pues están mojados. ¿A qué canijos? Aquí hay arena. Gravita. Y el oleaje. Pues está calientita el agua, ¿eh? Sí dan ganas de darte un champuzón. Oiga, pues ya está. ¿Ve? Miren, acá está. Nuestro amigo Pulgoso, así se llamaba. Él participó en una telenovela muy famosa mexicana Ay, ya de sé. Mariela del Barrio. Ay, no tiene casa, hay que llevarlo. ¿Cómo está? Pero mira qué tranquilidad, qué relajación. Acá andamos en Ajijic, Jalisco, México y casi USA. Salud. Carmen, mi amor. Saludcita. Ay, sí, cuánto amor. Nomás apagas la cámara y se le acaba el amor. Ándale tú. Yo voy a empezar a grabar 24/7. Ahorita me pasé para allá, para el baño. Al interior del bar está genial. Es como una luz así súper tenue y está lleno de gringos. Qué raro. Echando. Oye, les encanta. Les encanta vivir Se en el agua. levantan, es que se levantan, se desocupan y pues a pistear. Sí, allá estaba enfrente de nosotros un señor ya mayor y que traía su New Mix. Es una bebida que muy popular aquí en México, que es tequila con toronja. Y se la Rico. estaba tomando, pero bien a gusto, y luego prendió su cigarrito. Pues ya. Un fenómeno muy interesante el que sucede aquí, que dice Carmen, que pues sí es cierto, te sientes como que si estuvieras en otro país, como que si no estuvieras en México, por el contexto de la gente, y que escuchas el otro idioma en Así general, es. no escuchas el español, escuchas el inglés. el inglés. Yo digo, cuando lo comentaba, yo creo que hay más todavía en la Ciudad de México, pero aquí por el tamaño de ciudad y como per cápita es donde se concentran más, ¿verdad? Y donde radican. Y pues es más notorio, como está aquí más chiquito, Ujú. como que volteas a todos lados y dices, ah, caray. Sí, y donde radican extranjero. más, pues, o sea, ay, amor, ¿estás jugando con el de este? Se va a escuchar un desmadre, ¿no? Bueno, ahorita lo escucho. Porque si le tocas, sí se oye ¿Ven así. cómo me regaña? Como le estábamos diciendo, amigos, sí es muy notorio el fenómeno que dicen de que aquí está completamente habitado por personas originarias de otro lugar, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Entonces sí, es real, sí es así el fenómeno. Y bueno, damas y caballeros, pues esperemos que os haya gustado este material, que hacemos todos así con mucho cariño, mucho gusto. Así es. Denle like, Compartan. suscríbanse y búsquenos en las diferentes redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sale, amigos, pues aquí seguimos disfrutando y Saludos. chau chau.